Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y bueno, aprovechando que ha salido ya la versión 2.74 de Blender, he visto que hay un nuevo addon que es este, AutoTileside, un nuevo addon incluido dentro de Blender 2.74 que me parece la excusa o la justificación perfecta para hablar sobre algo que la mayor parte de la gente desconoce sobre Blender y es qué es y cómo definir el tamaño de baldosa de nuestro render, ¿vale? Lo que se conoce generalmente como el tile size de nuestro render, ¿vale? Entonces en este vídeo vamos a ver qué es, cómo definirlo y cómo podemos aprovecharnos de esta propiedad para mejorar los tiempos de render de nuestras escenas y de nuestras composiciones, ¿vale? Lo primero es ver qué es eso del tile size y para eso os tengo aquí un render que he parado a mitad, ¿vale? Como veis no está completado y bueno, todos aquellos que llevéis un tiempo trabajando con Blender os habréis dado cuenta de que Blender por norma general genera los renders desde el centro hacia el exterior y lo hace por medio de unas pequeñas baldositas, ¿vale? Que va poniendo al lado de las anteriores para ir creando al final nuestra imagen, ¿vale? Estas baldosas son las tile o los elementos de los que os quiero hablar en este vídeo, ¿vale? Además es algo que es independiente del motor que estemos utilizando, ya sea internal como este o Cycles. Siempre va a ser el mismo proceso. Vamos a ir creando baldosas que se van a ir añadiendo paulatinamente hasta finalizar el render, ¿vale? Estas baldosas podemos asignarles un tamaño, ¿vale? A estas baldosas se les puede asignar un tamaño y para ello simplemente tendremos que irnos al panel de propiedades, a la pestaña render y finalmente hasta la subpestaña performance, que es esta de aquí. Y aquí vamos a encontrar el atributo tiles, tanto si estamos en cycles como si estamos en internal. Aquí lo tenemos, tile size. Sí que es cierto que en cycles incluye este primer atributo que nos permite definir desde dónde va a comenzar a realizarse el render. Aunque lo normal es trabajar, como os digo, siempre con la opción centrada para que se genere la imagen desde el centro hacia el exterior, ya que la mayor parte de las veces lo más interesante de nuestra escena va a estar en el centro y de esa forma vamos a poder ver rápidamente si el render cumple nuestras expectativas y si no lo hace podremos pararlo y ya está, ¿vale? Por defecto aparece un tamaño de 64 por 64 píxeles en el tamaño de nuestras baldosas. Es un tamaño que además funciona bastante bien, pero no siempre es el óptimo para lo que queremos hacer, ¿vale? Eh, Navegando por internet he encontrado una comparativa creada por Greg Zal, que es esta de aquí, en la que podemos ver, por un lado, los diferentes tamaños de baldosa y por otro lado, eh, eh, el tiempo que cuesta dependiendo si trabajamos con Cycles, con internal o incluso con Cycles CPU o con Cycles GPU. ¿Vale? Acordaos que la diferencia entre estos dos es que CPU utiliza el procesador de nuestro ordenador para generar el render, mientras que GPU utiliza el procesador de la tarjeta gráfica de nuestro ordenador. ¿Vale? En el caso de que tengamos una tarjeta gráfica específica dedicada a, a esta labor. Yo como trabajo desde el portátil no la tengo disponible, pero en todo caso que sepáis que podríamos alternar entre una y otra desde esta zona de aquí, ¿vale? Yo solo tengo soporte experimental, ¿vale? Que son las opciones que te salen cuando no tienes ninguna tarjeta gráfica especial dedicada, pero si tuvieseis una torre con una buena tarjeta gráfica aquí os aparecería CPU y GPU, ¿vale? Bien, volviendo al tema, algo que he podido ir viendo, por ejemplo, dentro de Cycles, es que Cycles funciona mejor la opción CPU cuando trabajamos con tamaños de baldosas pequeños, ¿vale? Mientras que GPU funciona muy bien con tamaños de baldosas más grandes. Como veis, para el mismo render, aquí estaríamos hablando de que sería casi 7 veces más rápido Cycles CPU que GPU,
tamaños muy pequeños, mientras que en tamaños muy grandes sería prácticamente lo contrario, prácticamente el triple de rápido GPU que CPU, ¿vale? Entonces, eso por un lado. ¿Qué es lo que yo he podido aprender por la experiencia en cuanto a el tamaño de las baldosas? He aprendido básicamente que hay tres factores determinantes, ¿vale? El primero y más sencillo es que el valor que pongamos aquí debe ser múltiplo de 2, ¿vale? Esto hace referencia a cómo se construyen las imágenes dentro de los motores de renderizado y es muy sutil, pero si aquí pusiésemos 63 por 64 no quedaría tan bien, ¿vale? O sea, tardaría un poquito más en hacerse. Para renders tan rápidos como la escena que tengo aquí puesta, seguramente prácticamente ni se aprecie, pero sí que es cierto que no sería tan rápido. Vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a renderizar esta imagen y va a tardar 4,16, ¿vale? Y ahora vamos a ponerle pues 65 por 64 mismo. Y vamos a tirar el render y vamos a ver lo que tarda. 4,16. No ha cambiado mucho, pero fijaros que en uso de memoria sí que ha subido un poco, ¿vale? En tiempo no ha subido, seguramente sí que haya subido, pero que sea menor a una centésima, ¿vale? Pero lo que sí que podemos ver es que la memoria ha subido, ¿vale? Así que en principio trabajaremos siempre en múltiplos de 2. También que sepáis que aquí realmente podemos poner el tamaño que nos dé la gana. Pues, por ejemplo, 128 por 64, como veis, ahora nos genera baldosas rectangulares y no cuadradas, ¿vale? Otra de las cosas derivada de esto que os estoy comentando ahora mismo que he visto es que al trabajar con baldosas con la misma altura que anchura, el render se suele hacer más rápido, ¿vale? Supongo que también será debido a cómo se calcula el render, ya que para hacer el render lo que se hace realmente es un vector con información para los píxeles y cada uno de esos valores es un color, ¿vale? Entonces supongo que el vector será pues básicamente un array que contendrá tanto la información para el eje X y para el eje Y, y será más sencillo de leer por parte del ordenador si es cuadrado que si es rectangular, ¿vale? Lo último que quería comentaros y que también es bastante importante es, de hecho tiene bastante más impacto en el render de lo que pueda parecer al principio, es que no hay que dejar, bueno, ¿cómo decirlo? Las baldosas deberían ajustarse al tamaño de nuestro render, sí. Eso sería lo más óptimo. Ya que, como veis aquí ahora mismo, con un tamaño que había puesto de 128 por 64, el render llegaba perfectamente hasta la zona inferior, ¿vale? Aquí faltaría esta baldosa, pero sin embargo en la parte superior no se daría ese ajuste, sino que se intentaría calcular una baldosa así, ¿vale? ¿Qué pasaría? Pues aunque realmente la información que hay que calcular solamente llega hasta aquí, este array o este vector, que como os he dicho es lo que va a calcular Blender, sí que tiene que calcular este píxel, este píxel, este píxel, este píxel y este píxel. Como no hay información, los va a calcular muy rápido, ¿vale? Eso es cierto, pero aún así este array tendrá que tener aquí un valor, pues supongo que será null o 0. No creo que sea 0, será seguramente más parecido a null, ¿vale? O false, una cosa así. Entonces, lo que va a hacer es, por un lado, aumentar la memoria de nuestro render mucho, ya que aunque no tenga información en píxeles, todas estas
cuadraditos que tendría que ver por aquí los va a tener que ir rellenando, y también va a aumentar el tiempo de nuestro render, ¿vale? Esto hace que sea bastante difícil calcular exactamente qué tamaño hay que poner de baldosa, ya que tendremos que estar cogiendo el tamaño general de nuestro render y dividirlo entre un número de baldosas adecuado, ¿vale? Por suerte, como os he dicho al principio del vídeo, en la versión 2.74 del Blender se ha incorporado un addon que es Auto Tilesize, y este addon va a tener una función muy sencilla pero también muy poderosa, que es ayudarnos a calcular el tamaño óptimo para estas baldosas, ¿vale? Si yo lo activo, vamos a ver que nos ha aparecido aquí este botón, ¿vale? Como veis, puedo ponerlo y quitarlo. A ver, perdonad. Ponerlo y quitarlo. Y como también os comentaba, nos va a servir para calcular el tamaño óptimo de nuestra baldosa. Se actualizó el Firefox. Bueno, si hacemos clic en este desplegable, nos van a salir estos menús, ¿vale? Y aquí vamos a poder definir, como veis, el tamaño de las baldosas entre los más habituales, los valores más habituales, ¿de acuerdo? Como veis, incorpora este otro atributo que es calcular el tamaño óptimo, y os voy a explicar un poquito en qué consiste todo esto. Si nosotros dejamos desmarcada la opción calcular tamaño óptimo, cualquiera de estos preajustes nos va a poner el mismo valor en el eje X y en el eje Y, como veis, 256 por 256, porque lo que va a intentar es crear cuadrados, ¿vale? Va a intentar crear cuadrados, pues ya sea de 256 por 256 y sucesivamente. ¿Qué problema tiene este sistema? Pues lo que os comentaba antes, que se crean baldosas más pequeñas, pero que requieren de mucho espacio para calcularse, que no se va a aprovechar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando accionamos la opción calcular tamaño óptimo? Pues como veis, ya no se queda en 256, sino en el valor más aproximado que puede encontrar para hacer coincidir estas baldosas con el tamaño de nuestro render. Básicamente, ¿vale? Como veis aquí, son baldosas un poquito más anchas que altas, pero sí que se optimiza el tamaño hasta los bordes, para que no queden, por así decirlo, pequeñas fracciones de baldosas sin calcular, ¿vale? Entonces, vamos a ir haciendo alguna comparativa, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un render a 16 por 16 en baldosas cuadradas. Lo primero que vamos a ver es que da igual si activo el tamaño óptimo o no, porque da la casualidad de que 16 por 16 sí que va a hacer que coincidan nuestras baldosas. Vamos a ver el tiempo que tarda nuestro render. Prefiero dejarlo en el slot 1 para que vayamos viéndolo, ¿vale? Y tarda 4 segundos con 56 sin estar optimizado. Tarda también, como vemos. Ay, perdón, lo he vuelto a poner en el 1. Bueno, pues vamos a hacerlo ahora ya. Venga, va. Parece que estoy un poco espeso a estas horas. Como os decía, 4,64 en el slot 2 sin estar optimizado. Debería ser más o menos el mismo tiempo, ¿vale? 4,57, 4,64. Varía un poco, seguramente por que tiene que ir almacenando la imagen anterior, ¿vale? Pero bueno, si nos vamos ya a tamaños un poquito más grandes, pues por ejemplo 128, y nos vamos al slot 3 y renderizamos, vamos a ir viendo
que tarda 4,21, ¿vale? Utilizando baldosas cuadradas. Y con baldosas optimizadas, $4.11, ¿vale? Aquí sí que podemos ver entre el slot 3 y el 4 que hay una diferencia de 11 milésimas, ¿vale? A ver, estoy en el 2, el 3, el 4, ¿vale? Entre el 4 y el 11, que ambos están hechos a 128, pero sin embargo es casi una décima para un render, la verdad, muy sencillo como es este. En renders mucho más complicados, pues veríamos que estos tiempos se disparan, ¿vale? Entonces, además, fijaros también que hay una bajada de memoria consumida, ¿vale? Este nos ha ocupado 2,71 megas, y este 2,23. ¿Qué pasa con tamaños más grandes? Pues por ejemplo con 512 sin optimizar, y vamos a ver en el slot 5, ¿vale? Ahí lo tenemos y vemos que le ha costado 6,47 y optimizado, que fijaros cómo cambia sobre todo en el EGI. Si nos vamos al slot 6 y lo tiro, veis, son 4 baldosas y ahí lo tenemos, 4,55. Estamos hablando de entre optimizar y no optimizar, estamos hablando de 6,47 a 4,55, pues estamos hablando de un segundo, ¿vale? Para, como os digo, un render tan sencillo como este que solo tiene 800 vértices en escena, ¿vale? Entonces, es muy importante mantener activada la opción optimizar tamaño para que no solamente me cree los cuadrados, sino que ajuste al tamaño completo, ya que lo que estaba pasando realmente es la diferencia de tiempo realmente está en estos fragmentos de más que nos ahorramos de calcular, ¿vale? Entonces, bien, esto es básicamente todo lo que os quería comentar. Intentar siempre definir valores en el tamaño de las baldosas pares. Si es posible que sea cuadrado, un valor cuadrado, es decir, el mismo valor en el eje X que en el eje Y. Y finalmente, si no es posible, es mucho más importante, no obstante, que no se queden fragmentos de baldosas vacías para hacer vuestro render. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.